El primer modelo de auriculares que ha lanzado Soundpeat en el 2022 se llama Soundpeat Mini Pro y viene a mejorar a los Soundpeat Mini. Las diferencias entre estos dos modelos son muy significativas. Por ejemplo, los Mini Pro cuentan con el chip 3040 de Qualcomm. En los Mini no informan ni de qué procesador incorporan. Sobre el papel, los Mini Pro son muy superiores, aunque lógicamente son más caros. Soundpeat contactó conmigo hace unos días para ver si quería probar los Air 3, pero les dije que ya estaba probándolos en el canal y que si podía probar los Mini Pro, ya que creo que pueden ser unos auriculares muy interesantes para vosotros. Especialmente creo que pueden ser interesantes por la cancelación de ruido activa. Chicos y chicas, vamos a ver las primeras impresiones de estos Soundpeat Mini Pro. Comenzamos. En todos los modelos de Soundpeat que os he traído al canal siempre hemos visto que la presentación era idéntica. Ahora, en estos Mini Pro, la presentación sorprendentemente ha cambiado. La caja es de cartón duro y los accesorios que nos incluyen vienen presentados de forma diferente. En esta tapa de cartón nos incluyen dos pares de almohadillas tamaño S y L. Las de talla M vienen preinstaladas en los auriculares. Debajo de esta tapa nos encontramos el cable de carga. La longitud que tiene es de 25 centímetros. Respecto al manual de instrucciones, nos viene dentro de este sobre que se sitúa dentro de la tapa que hay que retirar. El manual viene en español. Las características técnicas más importantes son las siguientes: Bluetooth 5.2, chip Qualcomm 3040, códecs SBC, AAC, aptX y aptX Adaptive, driver de 10 mm, doble micrófono en cada auricular, cancelación de ruido en llamadas CVC 8.0, cancelación de ruido activa, modo transparencia, protección IPX5, modo gaming, compatible con asistentes de voz, la capacidad del estuche de 300 mAh, la de los auriculares es de 45 y por último son compatibles con Android, Windows, iOS y macOS. Pasemos a hablar sobre el diseño del estuche. La forma de este es ovalada, un tanto alargada y achatada. Por casi todo el conjunto predomina el color negro mate, que al tacto es ligeramente gomoso. Aparte del color negro mate, también vemos en color gris oscuro una línea por casi todo el alrededor del estuche. En la parte frontal, entre la línea de color gris y el piloto LED que nos va a indicar el estado de la batería del estuche, vemos el nombre del fabricante en unas ranuras un pelín profundas. Si le damos la vuelta, aquí se sitúa el puerto de carga tipo C. Lo que es el conector, si os fijáis, es de color azul. En la parte interna del estuche vemos una mezcla de tonos en color gris. En los huecos de los auriculares y en la parte interna de la tapa vemos un tono efecto espejo y por el alrededor de estas zonas un tono gris mate. Como curiosidad, oculta en la parte interna de la tapa se ve información técnica del estuche. Al abrir y cerrar la tapa, la sensación es espectacular. Considero que la bisagra es de las mejores que he probado en un estuche. La dureza es perfecta, no es blanda, pero tampoco dura. Además, si giramos la tapa hacia los lados, no tiene ningún tipo de holgura. La sensación es de muy buena calidad. Por otro lado, el imantado de la tapa y de los huecos de los auriculares es súper potente. Por ejemplo, para sacar los auriculares del estuche hay que hacer un pelín de fuerza hacia arriba. Respecto a la calidad de construcción, es plástico por todo el conjunto, pero tengo que deciros que no se siente tan plasticoso como muchos modelos que he probado. Digamos que es un plástico correcto. Lo que más me ha gustado es que la tapa, por la parte interna, tiene como una doble tapa que la hace más resistente. Al tacto no suena tan plasticosa. El estuche de largo mide 5,8 centímetros, de ancho 4,3 y el grosor es de 2,6 centímetros. El peso sin los auriculares dentro es de 28 gramos y con ellos en el interior de 37.
La practicidad me ha parecido muy buena, el grosor es reducido y el peso sin los auriculares dentro es de solamente 28 gramos. Estamos ante uno de los estuches más ligeros del canal, se puede llevar en un bolsillo perfectamente. Los auriculares cuentan con una forma un tanto extraña, como podéis observar son de botón, la parte interna y externa están separadas entre sí por una ranura un tanto profunda de color negro efecto espejo. En la parte interna y externa el tono es mate, si se miran desde este ángulo parecen una hamburguesa. En la parte externa, lo más llamativo que vemos es el logotipo de la marca en un color gris claro efecto mate. Toda esta zona es el control táctil. Debajo de esta ranura tenemos el piloto LED y además el micrófono que capta nuestra voz en una llamada y el que cancela y amplifica el ruido de forma activa. El que cancela el ruido en una llamada se sitúa en la divisoria de las dos partes. Los sensores de carga los vemos en la parte interna en una ranura profunda para que de esta forma no estén en contacto directo con nuestra piel. Entre los sensores, en el auricular derecho vemos la sigla R. Cerca de la salida del audio, si os fijáis bien, tenemos un pequeño orificio que tiene la función de liberar la presión del driver. Si nos centramos en la salida del audio, la rejilla se ve de buena calidad. Por el color, parece metálica. Respecto a la forma, es ovalada y cuenta con un tamaño reducido. De largo un auricular mide 2,2 centímetros, de ancho 1,9 y el peso de un auricular es de exactamente 5 gramos. Cuando abrimos o cerramos la tapa del estuche, el piloto LED no comprueba el estado de la batería, lo comprueba en el momento en el que colocamos los auriculares. El estuche, para comprobar el estado de la batería, se ilumina de forma fija en color verde, amarillo y rojo. En pantalla os estaré dejando los porcentajes. Mientras cargamos el estuche, los porcentajes y el comportamiento del piloto LED cambia ligeramente. Por ejemplo, si el porcentaje de carga está entre un 0% y un 20%, el piloto LED parpadea lentamente en color rojo. Cuando el estuche llega al 100% de carga, se ilumina de forma fija en verde. Por otro lado, el piloto LED de los auriculares nos indica, entre otras cosas más, cuando los auriculares están en el modo emparejamiento y cuando los auriculares llegan al 100% de carga. Si colocamos los auriculares en el estuche, se iluminan de forma fija en rojo y cuando están 100% cargados, el piloto se apaga. Para poder comprobar esto, tenemos que dejar la tapa del estuche abierta. Gracias a la buena bisagra que tiene, se puede mantener en esta posición. Si queremos encender estos auriculares, tenemos que sacarlos del estuche. Justo en el momento en el que los sacamos, comienzan a encenderse. A los pocos segundos de haberlos sacado, el piloto LED de uno de ellos se mantendrá fijo en blanco y el otro comenzará a parpadear en rojo. Cuando están haciendo esto, nos están indicando que ya se encuentran en el modo emparejamiento y que ya podemos buscarlos. Si queremos apagarlos, simplemente colocándolos en el estuche ya lo harán y comenzarán los auriculares a cargarse. En este modelo, la tapa, cuando la abrimos o cerramos, no tiene ninguna influencia en el encendido y apagado de los auriculares. Otra vez Soundpeats vuelve a dejar fuera en un modelo con cancelación de ruido activa la función de poder retroceder una canción. Esto ya lo vimos en los T2 y T3 que también cuentan con cancelación de ruido activa. Soundpeats creo que tiene un problema técnico para poder añadir esta función a sus modelos con cancelación de ruido. Si pulsamos 1,5 segundos el auricular derecho podemos pasar una canción, pero si pulsamos 1,5 segundos el izquierdo, lo que hacen los auriculares es cambiar entre los modos de control de ruido. Esta función es la única importante que falta. Las demás, ya sean más importantes o menos, se pueden activar todas. Este apartado, para mí, es un punto positivo, pero tenéis que tener en cuenta que no se puede retroceder una canción. Soundpeats debe de solucionar esto de alguna forma.
Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeats Mini Pro. De fondo no hay ruido. Dejadme en los comentarios qué os parece la amplificación y naturalidad de mi voz. Sinceramente, tiene muy buena pinta. Estos son Beats Mini Pro. Por la experiencia que tengo ya probando este tipo de auriculares, creo que van a ir muy bien en la mayoría de características importantes. Batería, cancelación de ruido activa, calidad de sonido, etc. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Adiós.